has tenido participaciones muy polémicas últimamente. Una que me gustó mucho fue un debate que tuviste con la ex candidata presidencial Xóchitl, que la lograste sacar de sus casillas. Tiene que ver con la prevención. Y eso es muy importante, como también la atención que mostraban ayer. Todo un debate diciendo que en la claro, mañanera. Por alusiones personales. A ver, no, A yo ver. también. Ya párale con tu candidata del PRIAN. Sí, me tratas, no Es me lo que eres dices, excandidata no me del lo PRIAN. dices, no me lo dices como halago, me lo dices para descalificarme. Entonces te pido, sí, claro ¿por que, qué? ¿por qué no me dices Xochitl? Bueno, Vamos al corte y regreso contigo, sí, Laura, por gracias. favor. Hola amigos, amigas de otro sitio MX, estoy muy contento de poder estar en otra entrevista con ustedes, en esta ocasión con la diputada Vianey. ¿Cómo estás, querida Vianey? Me da muchísimo gusto ya poder compartir contigo, ya tenía rato que no estábamos. Ya tenía rato. Hoy la diputada Vianey, miren qué bello objeto tiene que nos va a poner a prueba nuestra capacidad de síntesis. Ok, la Explícanos mía. un poco de por qué lo tienes, cómo lo ocupas. Para tratarme de enfocar, a veces me disperso mucho, entonces creo que es importante no perderse el objetivo y medir los tiempos. Entonces, Pues vamos a ver, vamos a entrar. ¿La arrancó? Sí, Órale va. perfecto. Vianey, pues no pierdo ni un segundo. ¿Cómo estás? ¿Qué ha sido de ti? Y quiero empezar esta entrevista destacando tu juventud Ya en no. esta... ¿Ya no? ¿Por qué no? No, sí, ya claro. soy adulta según el INEGI. ¿Ya más de 35? No, ¿Sí? 31. Ah, El bien. INEGI tiene marcado que es a partir de los 31. Pero bueno, ese no es el tema. Bueno, a mí me llamó mucho la atención tu incursión en la política, porque creo que inmediatamente tuviste uno de los retos más difíciles que cualquier diputado local podría tener en ese momento, en 2018. Eras presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y una de tus primeras acciones, de tus primeros encargos, es resolver la muerte de la gobernadora en ese momento, Marta Erika Alonso Hidalgo. ¿Cómo fue para ti afrontar ese reto, querida Vianey? Bueno, resolver la designación del La gobernador designación. interino. Yo creo que en ese momento me sentí muy cobijada por un grupo, por el grupo que estábamos ahí organizándonos en el Congreso. Éramos la mayoría de izquierda, teníamos la mayoría como el movimiento de la Cuarta Transformación, y creo que fue un momento en donde se puso muy, pues, un poco como evaluar hasta dónde estábamos comprometidos con el movimiento, ¿no? Hubo muchos compañeros a quienes les ofrecieron lana para poder apoyar a cierto candidato como Ya puedes gobernador decir cuál interino, candidato, ¿no? Bueno, al difunto Gerardo Islas. Hubo otros compañeros que les ofrecieron desde el primer momento. Entonces fue una bancada en donde siempre estuvo a prueba los principios, en donde siempre estuvo a prueba quienes estaban apoyando pues a la izquierda poblana en su momento, y yo me sentí muy acompañada. Entonces sí creo que ha sido uno de los retos más fuertes en mi vida. Fue mi juveneada, fue mi novatada, y sin embargo me siento muy orgullosa de que el proyecto pues salió avante, ¿no? Con don Guillermo Pacheco Pulido, que estabilizó el estado, y luego pues ya que permitió también la llegada del primer gobernador de Morena en el estado. ¿Tú dirías que con la mayoría que tenía Morena en ese momento, el también ahora difunto Miguel Barbosa, logró imponer a Pacheco Pulido? No, porque no fue solo la mayoría de Morena, sino fue casi unánime. Solamente en ese momento un diputado, que no recuerdo ahora quién fue, de verdad no lo recuerdo, fue quien votó en contra. De ahí en fuera todos los demás acompañamos este proyecto de don Guillermo Pacheco Que además Pulido. era necesario, ¿no? Y ya Por para prudencia. poder estabilizar un poquito, sí, ya no confrontarse más. Él creo que siempre fue un perfil que se mantuvo con el mayor de los consensos. Entonces no solamente con Morena, sino sí, claro que tiene que ver que nosotros pues posicionamos, aguantamos y estuvimos muy firmes, ¿no? Ahí creo que eso determinó el rumbo del Estado, ¿no? Sí, oye, y posterior a esta legislatura ya no te reelegiste, Sí. y hubo de 2021 a 2024 que estuviste más en una participación apoyando, impulsando el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Qué fue lo que se complicó ahí en ese proceso? ¿Por qué ya no tuviste otro cargo de elección popular? Las negociaciones con nuestros partidos aliados, es decir, con el PT, que traían ellos el siglado en el distrito, que sabes que a veces tienen que avanzar conforme acuerdos, Sí. y eso fue lo que nos dejó
con la no posibilidad de participar, aunque nosotros pues veníamos ganando la encuesta, íbamos encabezando en el distrito. Sin embargo, pues también tuve la oportunidad de estar dentro del gabinete estatal, sí, y la verdad es que ha sido uno de los mayores aprendizajes en mi vida, o sea, tanto el tema legislativo, por supuesto que es un tema que me apasiona, pero no se diga del tema ejecutivo, ¿no? Te permite estar pues aprovechando mucho más los tiempos, determinar cuáles son tus metas, tus objetivos, tener claridad respecto de los presupuestos, y eso ya ahora que estoy en la Diputación Federal como secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, pues te permite tener mucha luz de cómo es que se va a estar proyectando pues todo este recurso y en qué tiempo, o sea, te da mucha noción de algo que en algún momento no se tenía, ¿no? Entonces yo creo que las cosas siempre pasan por algo. Pero además fue algo muy lamentable porque me parece que postularon al tomate, al inventado sí, tomate, ¿no? y ahora está en Chile, eso, ¿no? Ahora está en Chile, pues esperando que termine el sexenio de la doctora Claudia para poder regresar y seguir haciendo vida política. ¿Por qué digo esto? Muchas veces pareciera que a las personas que están en el movimiento, pues desafortunadamente se les olvida. Y con estas negociaciones pues vamos perdiendo espacio para gente que sí viene del movimiento o que no necesariamente, porque tampoco quiero caer en un discurso sí, sino que pues sea consecuente con sus acciones, ¿no? Y el resultado está, yo nunca dejé de señalar, no solo porque yo no fuera la candidata en su momento, sino porque sabía que representaba a Mauricio Toledo, que era, pues había desfalcado a la Ciudad de México, a Coyoacán, entonces no podemos permitir que eso se convierta en una trifulca que provocó la muerte de una compañera, así es. Movimiento. Entonces creo que eso, además muerte cerebral por un sillazo, sí, ¿no? así es, creo que eso tiene que decirse, creo que no debemos de bajar la guardia y pues ahora pues son los retos a los que se enfrenta siempre el partido, ¿no? Lo vemos ahora con Yunis, la gobernadora Rocío Nale insistió, señaló, y creo que esas son cosas que no debemos de dejar de hacer, ¿no? Sí. Oye, y ahora en 2024 vuelves a ser candidata ahora sí del Distrito 5, que me parece una reivindicación importantísima para la gente del Iztapopo, que después de haber después de haber sido representados por una persona de este tipo, de esta lamentable situación, pues bueno, tienen a una mujer que para mí es joven, del movimiento, con una posición muy reflexiva y muy contundente en tu trabajo legislativo. ¿Cómo fue para ti ese proceso del 2024? Bueno, nosotros veníamos trabajando justamente acompañando el proyecto de la doctora Claudia. En su momento, pues acompañamos al presidente Andrés Manuel. Lo que queríamos es que él llegara a ser presidente y la vida nos dio la oportunidad de estar como diputada local. Luego ahora acompañábamos a la doctora, ¿no? Para que siguiera el segundo piso de la Cuarta Transformación, encabezada por una mujer, y la vida los compañeros, la lucha pues nos permitió hoy estar ocupando este espacio, ¿no? La verdad es que me parece que pues la política, todos lo sabemos, es virtud y fortuna, y yo creo que debemos de acompañar o más bien acomodar los escenarios para poder no dejarle toda la fortuna, ¿no? Diputada, ahora como legisladora federal, ¿cuál es tu agenda legislativa? ¿Qué temas has estado trabajando? ¿Tus iniciativas? Coméntanos un poco de eso. Bueno, primero que todo, nosotros estamos respaldando el proyecto nacional, somos el constituyente, y eso creo que es muy importante mencionarlo y no perderlo de vista. De verdad que es una agenda muy compleja, nos ha pues tenido metidos todo el tiempo aquí desde que llegamos, y de volada se nos fue medio año, ¿no? Entonces, los otros 2 años y medio que nos toca, pues se viene una serie de reformas secundarias de este proyecto, porque no es un proyecto individual, sino es un proyecto colectivo que tiene que ver con pues la emancipación del pueblo de México a través de su Constitución y la democratización para que se pueda seguir por esa vía, ¿no? Entonces, eso por una parte, yo me considero que estoy acompañando desde ese lado a la doctora, al pueblo de México, eso para mí es muy importante. Y segundo, nosotros hemos presentado, pues acompañando siempre pues en materia de género, la agenda de género, que indiscutiblemente, aunque no estemos dentro de la comisión, pues seguimos apostando desde otras vertientes. Y luego
pues este periodo vamos a estar presentando una serie de reformas muy interesantes en materia de inteligencia artificial. Wow. Vamos a estar impulsando también la reforma electoral que ya ha presentado la doctora una vez que concluya este periodo electoral de los ministros, jueces y magistradas, para disminuir las prerrogativas de los partidos políticos. Y bueno, pues eso es una parte de lo que nosotros vamos a estar impulsando este periodo. ¿Pero qué iniciativas has trabajado hasta el momento? Hemos presentado 3 iniciativas en materia de igualdad sustantiva. Acompañamos, que justamente sale homologada, subir a la igualdad sustantiva como como una herramienta que permite alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres en nuestra Constitución. Esa fue una. Y ya no, son 3 iniciativas las que nosotros hemos presentado, que acompañan, van en materia de género. Claro. Te tocó ahora también una de las primeras votaciones quizá de tu periodo como legisladora federal, la reforma al Poder Judicial de la Federación. Así es. Y en este año vamos a elegir a nuestras autoridades para jueces, magistrados, ministros, para también magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Qué opinión tienes tú de la reforma al Poder Judicial? ¿Cómo es que podemos seguirla impulsando y también compartiendo el trasfondo de esta reforma? Bueno, por supuesto que es una iniciativa de la cual nosotros estamos a favor. Apenas en los días pasados tuve una asamblea en San Martín, con un grupo de vecinos, y había una vecina que tenía muchas dudas respecto de la reforma, un poco hasta mal informada por toda esta información que se da en los medios de comunicación. Y cuando tuvimos un debate, al finalizar la vecina se acercó y me dijo: diputada, ojalá que podamos platicar para justamente pues tocar estos puntos, porque sí hay mucha desinformación respecto de la reforma, ¿no? Yo creo que cada uno de ellos, cada cosa que se ha salido a decir en los medios de comunicación, pues nos permite también trabajar el doble, o debemos de trabajar el doble para informar a la gente. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos haciendo asambleas informativas, estamos recorriendo el distrito para compartirles a las personas que el 1 de junio va a haber una votación, y que esto pues se busca, ¿no?, de alguna manera también democratizar el Poder Judicial, y para mí es muy importante que la gente sepa que tiene ahora ese acceso, ese derecho, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Sí, y yo coincido contigo e incluso con la señora. Hay un desconocimiento general Sí. de la reforma al Poder Judicial y sobre todo de los aspectos técnicos de cuando el ciudadano o la ciudadana Así es. vaya a ir a votar. Se promedia que puedan demorar en emitir su voto hasta 13, 20 minutos. Sí. Y entonces, por eso quiero aprovechar para preguntarte, ¿cómo podríamos explicarles o cómo tú explicarías este proceso electoral a un ciudadano? Definitivamente va a ser un reto, es muy complicado. Los ejemplos de boletas que salieron hace unos días, pues también son un reto difícil, ¿no?, poderlo explicar. Yo creo que hay que esperar en el momento en que salgan los listados oficiales, ya impresos en las actas, para poder ir revisando quiénes son los candidatos, las candidatas, explicarles a las personas cómo es que se tiene que votar, y en ese sentido pues nos va a tocar una labor muy grande a quienes aprobamos esta reforma. Es como pues el producto final, hay que salirlo a promocionar y que sea exitoso, ¿no? Entonces yo creo que ahí habrá que esperarse a revisar los listados. Y justo ella me decía, bueno, es que yo no sé ni quiénes son los que están participando. Bueno, no hemos iniciado en este proceso de campañas, habrá que esperar. Y luego también pues habrá que informarnos nosotros quienes estamos pues con este acceso, Habrá que hacer ¿no? mucha pedagogía, ¿verdad? Sí, claro, o sea, pero es que es un gran reto, pero también está padre, ¿no? O sea, no podemos seguir manteniendo lo que hasta ahora estaba vigente si no se sigue explorando pues un nuevo método, ¿no? La señora, por ejemplo, me decía, es que no, ahora ni siquiera les van a pedir licenciatura, y eso es falso, ¿no? Es que todos los va a poner Morena, eso es falso. Pues está la tómbola, y la tómbola resulta de un ejercicio de varios procesos, de varias etapas, en donde pues sale pues quienes ya están evaluados, ¿no? Entonces me parece que va a ser un proceso muy interesante, y también es un reto pues muy pues un reto que el pueblo de México yo creo que va a estar a la altura. Sí, sin duda alguna. A mí me llama poderosamente la atención
lo difícil que puede llegar a ser para el ciudadano entender la diferencia entre la labor de un juez, un magistrado, un tribunal, un colegiado, un proyectista, un secretario de acuerdos, etcétera. Y al final, lo que yo me he encontrado en pláticas es un temor a que esta elección se resuelva por medio del acarreo. ¿Tú crees que la gente tenga o vaya genuinamente a votar o vaticinas, igual que muchas personas, que se va a terminar acarreando masivamente a la gente para emitir su voto? Pues nosotros vamos a hacer mucha invitación para que la gente salga a votar. O sea, sí es muy importante porque además es un presupuesto que se tiene designado para que haya participación ciudadana. Fue una reforma que costó que el 2 de junio pues pudiéramos tener la mayoría. Eso es sumamente complicado, que nos llevó a tribunales para tener o garantizar esta mayoría que ya nos había dado la gente. Y luego tercero, pues es recurso público, entonces tenemos que hacer que la gente salga, vote, participe, se informe. Y otra de las cosas es, en estas asambleas, a mí me da muchísimo gusto que hoy se hable del Poder Judicial. Claro. O sea, no tocábamos el Poder Judicial, mucho menos sabíamos que había ministros, quién los ponía, cuánto ganaban. Hoy la vida pública se ha vuelto cada vez más pública y eso es un parteaguas del 2018 a la fecha. O sea, eso nadie lo puede negar. Andrés Manuel López Obrador movió la agenda pública de este país y ahora ya no hay un retroceso, sino cada vez será más pública. Y eso es debería de ser muy emocionante de por sí. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Ahora llegas a una plática. O sea, me invitaron a una comida, llegué a una plática y no sabían que era diputada y empezaron a hablar de la reforma al Poder Judicial y yo, bien, ¿no? O sea, pueden no estar de acuerdo con el pensamiento que tenemos nosotros en la Cuarta Transformación, pero es algo que ya se habla y eso es, en definitiva, una ganancia. Sí. Ahora, en términos del Estado de Puebla, el gobernador Alejandro Armenta, ya se nos acabó el tiempo. Ah, bueno, pues son los 5 minutos restantes. El gobernador Alejandro Armenta ya está preparando la reforma al Poder Judicial para el Estado de Puebla y las críticas que hemos venido viendo son muy semejantes a las del Poder Judicial de la Federación. Es decir, que el gobierno del Estado va a capturar al Poder Judicial y que van a perder su independencia. ¿Qué puedes tú esperar de esta reforma que va a impulsar también el gobernador Armenta en el Estado de Puebla? Bueno, el gobernador Alejandro Armenta viene de ser senador. Propuestas que se hicieron respecto de magistraturas fueron hechas al Senado en el momento en el que él fue, ¿no? Siempre se puede buscar un modelo de seguir manteniendo el poder. Entonces, que se abra de entrada, a mí me parece que es pues muy importante. O sea, creo que es una luz en medio de todo lo que toda esta oscuridad, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues de por sí lo determinaba ya nuestra Constitución, se tendrán que hacer las adecuaciones locales. Sin embargo, a mí me da mucho gusto que puedan participar gente que no necesariamente se veía con la oportunidad de estar trabajando en los locales, ¿no? Por ejemplo, algo que más nos pega y que va a dar resultados o no de manera inmediata es la postulación de los jueces. De los 700 jueces vigentes federales el año pasado, 600 y tantos llegaron de manera directa, no fueron por concurso de oposición. Entonces, eso de que se va a terminar con la carrera judicial, de que se le está imposibilitando a las personas, al contrario, se abre la posibilidad de participar y eso me parece que es muy interesante. Yo creo que es un momento, pues, en la historia que nos está tocando vivir de mucha consolidación de un nuevo sistema político y público, ¿no? Sí, bien ahí. Finalmente, has tenido participaciones muy polémicas últimamente. Una que me gustó mucho fue un debate que tuviste con la ex candidata presidencial Xóchitl, que la lograste sacar de sus casillas. Sí. Y ahora creo que eso te convierte en una de las voceras naturales del movimiento, de este grupo parlamentario. ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Bueno, en definitiva, pues para mí fue un descubrimiento. O sea, a veces nos queda claro que la oposición pues está muy disminuida, pero cuando te encuentras con personajes que representan o que era la cabeza o la punta de lanza de la oposición en este país, de un partido que gobernó por más de 70 años, de un PAN que tuvo la fuerza en el momento que dejó de ser gobierno como oposición,
las escuchas de cara, las ves de frente y te das cuenta que están más que muertas, ¿no? O sea, si esa es la punta de lanza, si esa es su mayor representación, digo, ¿qué nos queda esperar de otros que vienen acompañando o empujando este movimiento, ¿no? La realidad es que el presidente López Obrador nos deja muchas enseñanzas y dentro de esas enseñanzas es también preparar el escenario sin dejar de hacer política y sin dejar de hacer gobierno, ¿no? Porque una acción gubernamental es una acción política y eso lo debemos de tener claro. Entonces, López Obrador creo que proyectó muy bien el 2024 y acompañó mucho también este pensamiento del pueblo de México cuando yo me encuentro con una Xóchitl derrotada, sin claridad política, sin saber qué hacer, sin regresar a la iniciativa privada o seguir manteniendo su vida pública, sintiéndose avergonzada de dónde viene. Bueno, pues entonces, ¿qué te puedes esperar de los demás, no? Creo que Morena está en un movimiento muy, muy importante, muy fuerte, y por eso es que quienes construimos este movimiento no debemos de quitar el dedo del renglón. Diputada, para mí tu participación es una de las reivindicaciones de nuestro partido. Es una reivindicación para los jóvenes, es una reivindicación para las mujeres y sobre todo es una reivindicación para los que venimos desde abajo. Y por ello yo quisiera pedirte, ya para concluir esta entrevista, que le puedas dar un mensaje viendo a la cámara a alguna persona que pueda encontrar inspiración en tu participación política. Bueno, primero que todo, muchas gracias por esas palabras. Ya lo dice la doctora, no es de un personaje individual, sino es de un proyecto colectivo, ¿no? Y este proyecto colectivo, pues, es el país. Necesitamos también meternos a participar, necesitamos adueñarnos de los temas que se están discutiendo, necesitamos pues poner manos a la obra para seguir construyendo un mejor lugar en donde vivir y pues no claudicar, que esa rabia se convierta en dignidad y que ese enojo se convierta en amor y en lucha, ¿no? Pues muchas gracias, No, querida pues diputada muchas gracias Vianey, a ti. mucho éxito en tu trabajo legislativo. Igualmente, muchas gracias, Isaac.